tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, a este patio de tertulias que como cada semana abre nuestro espacio para hablar. Como ustedes saben, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya es una ciudad veterana, tiene más de 500 años y en todos esos años, 543 concretamente, y en todos esos años han ocurrido muchas pequeñas historias que conforman la historia de la ciudad. Muchas de esas pequeñas historias ocurrieron en el seno de más íntimo, más personal de los protagonistas que conformaron esas historias. Y precisamente en el seno de una de esas familias nació y creció nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es María Isabel Torón Macario. Bienvenida, María Isabel. Bien hallado en Telde. Bien hallado en Telde, que además es ciudad de los míos. Ciudad significativa para Sí. la familia Torón. Sí. Acudiendo, María Isabel, a su prestigiosa y además abundante memoria, porque tiene usted memoria para acordarse de todo este paseo al que la hemos invitado a llevarnos por esas pequeñas historias de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Acudiendo a esa memoria, pues queremos iniciar este programa, queremos iniciar este recorrido. Lo que quiero es iniciarlo desde un momento en el que... hay que iniciarlo en un punto punto concreto, de partido. En un punto concreto. En ese punto concreto va a ser especialmente aquí, en las danzas polovsianas de la ópera de las danzas polovsianas de la ópera del príncipe Igor. Cuéntenos por qué podemos y debemos empezar ese paseo por la ciudad de Las Palmas y conocer a nuestra invitada de hoy, María Isabel Torón Macario, en las danzas polovsianas. Bueno, esa fue mi primer inicio, por decirlo, mi inicio de la carrera, bueno, de cantar, porque después yo ya había nacido, pero fue yo creo que a los 10 años así, que como mi madre no le gustaba mucho dejarme en casa, pues me llevaba a los ensayos. Mi madre después colaboraba con la Sociedad Filarmónica y me llevaba a los ensayos. Y yo con muy buen oído, pues me lo aprendí de oírlas a ella. Y después, claro, yo quería cantar porque eso se iba a hacer en el teatro. Y bueno, mi madre me decía que no, que yo era muy chica, que yo no sabía. Y en aquella época... ¿A dónde vas tú con 8 años a cantar las danzas polovsianas? ¿No? Eso digo yo. Pero yo estaba muy en ello y entonces, pues nada, mi madre le dijo que entonces el director era Gabriel Rodó. Dice, esta niña que está empeñada en cantar en el coro. Dice, madre, pero ella es muy chica. No sé, a mí me probó, yo sabía que era el maestro Rodó que me hizo y ella se lo sabe en la segunda voz. Y entonces salí con el traje de la primera comunión, pues tuvo que ser con 8 años. Con 8 años más o menos, y ahí dio la primera nota, nunca mejor utilizada, en el teatro. En el teatro de decir, bueno, sí, mamá, esto es por donde yo quiero. Pues esto como yo ya me sabía todas las cosas, porque de oírlo en mi casa, iba al coro, pues ese fue mi debut en el escenario del Pérez Galdós. Pues como ven, así vamos conociendo un poco a nuestra invitada, pero además, como habíamos dicho al inicio del programa, una de las cosas que queremos hacer es conocer cómo ha ido cambiando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde los ojos de aquella niña, María Isabelita Torón Macario, hasta nuestros días. Evidentemente, María Isabel... todo. Todo, claro. Evidentemente la ciudad era otra ciudad, no tiene nada que ver con esta ciudad, pero María Isabel, con aquellos ojos de aquella niña, ¿cómo recuerda que eran las calles, las casas, el ambiente que había? ¿Cómo era aquella ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Yo lo primero que me acuerdo, que siempre lo digo, fue las guaguas, que llamaban las jardineras guaguas. Las guaguas municipales, eran de madera, se subía por delante, por detrás, por un lado, yo no lo sé. Y bueno, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Esa fue la primera visión que yo recuerdo de niña. De niña, y le llamaron la atención
por la forma de las guaguas, que eran casi como Como- cajas descubiertas, casi. Sí, y además la gente iba en el estribo, se subían, se tiraban andando en esto. Y yo pues eran las jardineras guagua. Me acuerdo que se llamaba Asociación Patronal de Jardineras Guagua. Que Eso además era. circulaban por unas calles que todavía estaban sin asfaltar. No, sí estaban Ya asfaltadas. estaban sí. asfaltadas. Había habido anteriormente, que yo eso no me acuerdo, la Pepa. La Pepa, claro. La Pepa y estaban los raíles de la Pepa todavía. No, eso yo no era nacida. Lo cogió mi hermano pequeñito, la Pepa. Eso sí, porque él siempre hablaba de la Pepa, pero yo no. Pero me acuerdo de la jardinera guagua y además la casualidad es que mi madre me puso a clase de música con el fundador de la jardinera guagua, Bueno, que era don Diego Mesa y López. que también es para tenerlo en cuenta, que también era No, ya también. no solo una persona, sino un personaje. Era un personaje. Era un personaje. Era un personaje. Además, yo no lo conocí así como personaje. Bueno, algo distinto era, pero mi padre sí lo conoció porque era director de periódico, donde mi padre escribía. Y entonces lo conoció inspector de las guaguas, inspector de policía. Pero en la época yo, ya que nací, pues tenía pequeña, era chiquita, iba a dar clase a la casa de don Diego con la esposa que era doña Paca Suárez. Y yo me acuerdo, padre Diego, que bajaba y subía, era gracioso porque la guagua todavía no era ya inspector ni jefe, pero le tenían todos los guagüeros miedo, un respeto, Una cosa, como ¿no? a todos los mesas. Y entonces él paraba, yo me acuerdo de chica verlo con el bastón hacer así, ¡pum! Y Hacía así, y la guagua y la guagua le paraba puntualmente se incluso para. en la puerta de la casa. Y entonces son cosas y fue el primero quizás que vaticinó que yo iba a tener voz, porque yo cantaba la lección de solfeo y él ya estaba enfermo, porque estaba en un sillón grande, así morado, y se ponía, Paquita, Paquita, esa niña va a tener voz, porque yo cantaba voz, la do, re, mi, y va a tener la voz de la madre, tú verás, Paquita. Digo, pues fue el primero que vaticinó. Ahí está José Mesa y López, que también lo conocí. Que también lo conoció y del que iremos hablando, y del Ah, que iremos sí, hablando ahora, porque sí, como ustedes han estado escuchando, nuestra invitada habla de su padre, de su madre, sí, un batiburrillo. pero vamos a presentar primero que nada a su padre y a su madre y a pedirle a nuestro compañero Oliver, que es técnico, que nos ponga la foto a medida que los vamos Nombrando. citando. María Isabel Torón Macario es hija nada más y nada menos que del poeta teldense Saulo Torón, uno de los tres poetas modernistas, Sí, bueno, del movimiento modernista, junto a Tomás Morales y Alonso Quesada. sí, Representaron el movimiento modernista en la poesía canaria, pero el movimiento modernista español, nada más y nada menos. Ese trío que además podemos identificar cuando visitamos a Gaete y hay una estatua, sí. un monumento realmente que los conmemora a los tres, Saulo Torón, Tomás Morales y Alonso Quesada. Pero también es hija nada más y nada menos que de la ilustre cantante soprano Isabel Macario. Isabel Macario es tal vez la voz más significativa Sí. del mundo de la ópera Aquí. en nuestra geografía, que eso parece que es que decirlo de cualquier manera, pero no. Isabel Macario era una de las grandes voces, si no la mejor de las grandes voces sopranos de la ópera del bel canto canario. Entonces, esto nada más y nada menos son los padres de nuestra invitada de hoy. Pero estas circunstancias de ser, como se diría en términos más, por ser vos quien soy e hija de quien soy, el ambiente que recordaba Isabel Macario, María Isabel Torón de niña, en casa tenía que ser un trasiego de gente precisamente por los padres que tenía, ¿no? Sí, yo me acostumbré a eso, a ese trasiego, diríamos, con orden. Sí, sí, claro. Muy bien, hay muy que buen matinado. puntualizar. Sí, porque había mi padre y mi madre eran personas de mucho orden, pero puedo decir que mi casa fue un
un nido, una cosa de acogimiento de a las personas que se encontraban. Hay que darse cuenta que era la posguerra. Claro. Y que entonces mi padre pues se autosilenció. Y entonces todo su saber y lo que él pensaba lo vertía quizás en los alumnos, pues porque tenía un grupo de alumnos que era pues un grupo de alumnos intelectuales, ¿no? Y entonces pues estaba Agustín Quevedo, Pedro Lescano, el primo del poeta, había muchos alumnos, entonces Seferino Ordosay era otro alumno de mi madre, ese era pianista, mucha gente, y Miguel Benítez Ingló venía a tocar también, el piano también los entretenía con su oratoria y lo que sabía, que era muy amigo de mi padre. Entonces esos alumnos, pues ellos siempre lo contaba a Agustín Quevedo, que era el periodista y crítico de arte, que sus vivencias, aparte de su casa, por supuesto que el padre también era un intelectual, pero que se acordaba de mi padre y lo relataba del hogar que era de poesía y de música. Claro que además de poesía, Saulo Torón, pues luego tenía su trabajo en la consignataria de los Miller. Oh, sí. Y eso además le permitió, y ya con eso introduzco al personaje que antes vimos en pantalla, le permitió tener una relación con el abogado de la consignataria, Sí, que en este caso era don José Mesa y López. Sí, era, bueno, aparte de todo, don José Mesa también era abogado del Banco Hispano. Y antes había tenido contacto con mi madre por asuntos de la familia de mi madre. Don José jugó un papel importante y mi madre, bueno, lo conocía también de eso, y a mi madre había estado en Italia. Yo creo que, no sé si don José era el alcalde, y después mi padre por su lado, la Miller, hasta que murió don José, era abogado de Miller, que después fue su sobrino Diego Cambrelén. Pero don José además Sí. visitaba su casa y Sí. luego nos meteremos con las particularidades de don José a las horas de la visita, pero no solo visitaba su casa por los asuntos legales de la Miller, Sí, algunas sino, veces, pero musicales. efectivamente, musicales, porque también fue presidente De la Filarmónica. de la Asociación Filarmónica. Sí. Y claro, ese vínculo también, no solo Sí, aquel pero eso era, mi con su padre madre. era Miller, no me trates de usted, que me hace más vieja, Bueno, pues porque nada, estoy yo sí. hablando. No, que mi padre, o sea, lo trataba él, tenía incluso que ir a los juicios y a todas las cosas que había, porque era la parte de comercial de Miller, la carga que era, pero él visitaba después, él hacía la introducción para animar a que mi madre, porque mi madre era muy refractaria para estar en público. Y entonces don José le decía a mi padre, le voy a pedir a Isabel, y entonces, como diciendo mi padre, vaya, Ya veremos. ya veremos. Entonces don José venía a mi casa. Don José venía a su casa, pero además don José venía como era don José. Es decir, las horas de visita de don José eran A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. O a las 3:30, recogiendo la mesa, la muchacha, Eso le iba a decir. aparecía la figura de don José porque la puerta de servicio estaba abierta y él oía plato y dice, pues debe de estar. En vez de tocar el timbre, entraba y de repente aparecía. Yo me acuerdo pequeña de ver a aquel hombre, siempre iba con un gabán. Y entraba y mi madre decía, don José. Mi madre se quedaba espantada. Don José. Y entonces don José se le llevaba a la sala y ahí empezaba a convencer a mi madre para cantar. También muy particular, don José, eso de que su visita fuera a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, porque era su hora de visita. Luego, si le iba bien o no al que visitaba, eso ya era otra cosa. No, yo no lo sé de eso, pero él por lo visto, no sé, si se recogía pronto o después iría al despacho, eso yo no lo sé. Pero que don José Mesa visitaba a mi madre a esa hora, lo sé perfectamente. O a las 3:30, yo qué sé, era una cosa, la muchacha se quedaba así, un señor con gabán, pelo blanco así. Nos quedamos todos así. Y mi padre decía, don José. Y entonces ya mi madre lo introducía a la sala y ahí empezaba a convencer a mi madre. Luego, entre todas estas visitas, llegó una que fue la que recondujo un poco y determinó lo que iba a ser la vida
futura de entonces María Isabelita Torón Macario. Y es el día que Alfredo Kraus visitó su casa para proponerle que... No, no, no. Alfredo Kraus vivía la novia detrás de mi casa. Era Rosita, personaje inolvidable y querido. Él pasaba a hablar con Rosita. Bueno, mi madre ya lo conocía del mundo de la música. Pues eso, ya sabía que era Alfredo Kraus, los hermanos Kraus y todo eso. Y entonces él pasaba. Yo siempre expectante, como digo yo, me gustaba mucho sentarme en los escalones de mi casa a ver pasar las pocas personas que pasaban. Pero bueno, y yo siempre así con la muñeca o con el triciclo y así. Y entonces él me decía, adiós Rubita, me rascaba la cabeza. Y entonces adiós. Y iba a hablar con Rosita, la novia. Y después, bueno, pues Rosita conocía, había jugado con mi hermano y era siempre a la pelota, lo que a ella le gustaba. Y a mí siempre, adiós Rubita, adiós Rubita. Y un día ya creció la Rubita y me dice, la suegra, doña Mary, otro personaje, pasaba por mi casa y dice, oh, que dice que le dijo a mi padre, dice que María Isabel canta. Me lo dijo mi cuñada Conchita Mesa. Eso lo preguntó Alfredo. No, no, ella le preguntó a mi padre. Vale. Nos habló. Dice que María Isabel canta. Dice mi padre, sí, bueno, pequeña, sí canta. Y siguió. Ah, bueno, muy bien, pues qué bien. Y también la cuñada de Alfredo, la hermana de Rosita, era alumna de mi madre. Cantaba una voz preciosa, Mary Lay. Y bueno, y entre eso yo fui creciendo y un día, ya no sé, yo era una media galletoncilla. Dice, no, que dice Conchita que tu hija tiene voz. A mi madre, sí, 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 bueno. Y después fue cuando Alfredo le picó la curiosidad, porque Alfredo ya estaba en Italia, ya Alfredo se había ido, se vino a despedir y todo eso, y bueno, y se iba, y novio de Rosita. Y entonces mi madre dijo, sí, sí tiene voz. Y entonces en uno de esos viajes que él vino, me oyó, que yo estaba por la calle como siempre, jugando al teje, me parece que estaba. Y dice, bueno, dice que tiene voz. Digo, bueno, y me oyó. Y ya dice, oh, pues, le dijo a mi madre, tiene una voz importante. Y sí, madre, sí, pero todavía es muy joven. Y en eso fue, y después años más tarde, me fue siguiendo, y ya, pues joven, de todas maneras era muy joven, y me oyó cantar más en serio. Entonces le dijo a mi padre, don Saulo, a esta me la llevo yo para Italia. Pues mi padre, claro, yo era hija única, hembra única, y a eso de cruzar el charco era un poquito duro, ¿no? Y me la llevo a Italia si ella se quiere dedicar bien, y si no, pues, y así fue. Me fui a Italia. Que fue a Italia con compañía, dicho sea de paso, que Hombre, era como... claro, a la casa de él salió toda la troupe. Rosita, en estado de una de las niñas, doña Mary, que salió como una comparsa toda, y fui a Italia, fui a Milán a dar clase con la Llopar, con la señora Llopar, que era la profesora de Alfredo. Y ahí fue. Ahí fue, se formó con la profesora de Alfredo, Sí, con la señora bueno, Llopar. ya yo llevaba la formación de mi madre, porque mi madre había estado en Italia. ¿También a propuesta de Alfredo? No, hombre, mi madre era mucho mayor que Alfredo. Sí, bueno, Entonces, pero... ¿qué era el anticristo andando? No, pero lo que no sé es si él había dicho, oye, pues esta mujer canta también. No, hombre, mi madre, Alfredo, en un libro la define la voz esplendorosa de Isabel Macario. La oyó cuando él era jovencito. Y María Isabel, como me pediste que te tuteara, yo te tuteo. Sí, tú sí, claro, como no. ¿Fue una vez sola que fuiste a Milán o...? No, yo fui 2 veces, pero yo tenía la idea muy clara que yo no me gustaba la carrera. Era muy lejos, no había internet, ni WhatsApp, era teléfono y telegrama y correo. Y siempre había huelga. Yo cogí la época en Italia, no, de verdad era trágico. Un día nos quedamos desconectados del mundo. Ni correo, ni teléfono, ni la posta. Como decían ellos, la posta, nada. Digo, se muere alguien en Gran Canaria y yo no sé qué pasa. Y entonces eso quizás también, después el ambiente del teatro
Era otra cosa, no me gustó mucho, la verdad. Y en esto Pero bueno, en esto estudié. coincide además un poco también con el destino de su madre. Es decir, las dos deciden no No, mi dedicarse. madre fue peor todavía porque mi madre todavía era más lejos, A ver cómo era porque no eso. había aviones. Claro, claro. Mi madre fue, pues yo no me acuerdo si fue en 1923 o 21, no lo sé, pero fue acompañada de un tío. Pero en definitiva las dos lo que decidieron fue no No, dedicarse a la no, vida no, no, profesional del no. canto. Mi madre dijo que no y no, no. Pero sin embargo sí se dedicaron las dos a la docencia. Exactamente, y a cantar. Yo creo que en la población, en esta ciudad, no ha habido un ser, no siendo profesional, que haya cantado más que mi madre, para fines benéficos. Llámese cabildo, llámese delegación de gobierno en aquella época, llámese todas las asociaciones benéficas habidas por haber y esto estaba siempre, además tengo las cartas, no es que estoy ahora diciendo, si usted no canta, no hacemos esto porque es la que atrae el público. Así de claro. Fue Yo, quizás la voz más importante y el ser artístico más nombrado y aclamado. hay una cosa que le quiero recordar en relación a un comentario que hiciste antes, María Isabel. Era el empeño de don José Mesa y López en convencer a tu madre para... Así porque no le gustaba cantar. Claro, entonces, que dicho sea de paso, todos los mesas se dedicaban a algún instrumento, ¿no? Sí, don José tocaba el violín, don Alfonso el contrabajo, menos el cello, que no sé si alguien de la hembra, no, la única mesa que era doña María me parece que era el piano, pero todos, otro el violín, otro la viola, tenía una pequeña orquestita los mesas, Una cosa de cámara, ¿no? todo de cámara. Bueno, en alusión a ese comentario, a ese empeño de don José Mesa y López en que Sí, su madre porque cantara, sabía las facultades de mi madre. yo le voy a recordar una petición de su padre, Saulo Torón, a su madre, Isabel Macario. Y lo voy a leer porque lo voy a leer literalmente. Isabel, tú no le irás a hacer eso a don José. Yo sé que tú le vas a dar una vuelta. Eso, asunto de qué era. Pues porque mi madre no quería cantar. Mi madre siempre se hacía para atrás, como decía Paquita Mesa, cuando se decía, dice, tu madre era una mujer especial, siempre con una timidez, y es verdad, la foto, siempre está mi madre como así, o para atrás, habiendo sido a lo mejor cabeza de cartel, pero ella siempre para atrás. Entonces, era un concierto, creo que era homenaje a Verdi, y entonces, que don José era un gran verdiano, tenía su Traviata, su Hernani, que le gustaba mucho, y entonces, por lo visto, le había anunciado a mi padre que iba a hacer un concierto y que contaba con mi madre y con la sobrina, con Conchita Mesa, y entonces mi padre era un hombre muy actual, él no obligaba a la mujer, y entonces, si Pero usted vaya, yo sé que tú no le vas... no, no, solamente le dijo, no, José, yo sé que tú no, eso, porque mi madre quería mucho a don José, y entonces dice, yo creo que tú no le vas a hacer eso a don José, tú eres capaz, le dijo, y mi madre se quedó así, Yo te dejo para que le des una vuelta. pues, y entonces vino don José, quería que cantara, me acuerdo, el de Hernani, el aria de Hernani y el concertante de la ópera Hernani. Y entonces mi madre se quedó así. Sí, tienes razón. Y Y ahí quedó. luego hay otra cosa que también es muy ilustrativa de aquella época, que además don Manuel Ramos Almenara recoge en su libro sobre el Hotel Santa Ah, Catalina, sí. y es que en la versión anterior del Hotel Santa Catalina, que se cerró y estuvo tanto Ah, sí, tiempo cerrado, ahí hay una relación entre Isabel Macario y el Hotel Santa Catalina. Cuéntenos sí, un poco esa estaba, relación. no, solamente que el hotel se cerró cuando los ingleses, bueno, se cerraron el hotel, que si lo vendían, que si no lo vendían, que si el ayuntamiento, porque aquello era del ayuntamiento, y se cerró, estuvo mucho tiempo y se abrió para el concierto que daba mi madre cuando se regresó de Italia. Se abrió en los jardines, además está el parque
como decía, los jardines del parque, de los jardines del Hotel Santa Catalina, magno concierto, y acompañaba, se hicieron un tenor, un barítono, Isidro Brito, era el que colaboraba y se llenó, dice mi madre, que era una expectación enorme, porque mi madre venía con todos los laureles de Italia, porque mi madre se vino, pero renunció a la fama y a la gloria porque le pusieron un cheque Ah, en blanco para debutar. Además le prometieron el debut en la Scala de Milán. Y después un cheque en blanco para hacer una tournée por América, a Buenos Aires, un cheque en blanco de un empresario. Y mi madre, pues no, dijo que ella pero bueno, no. usted dice, o tú dices, que tu madre era un poco tímida, Sí, pero era una timidez para el arte, porque después para su vida eso iba a decir, pero las normal, cosas las tenía clarísimas. Le sí, acaban de ofrecer el oro y el moro y sin embargo va y dice que no. no, porque ya lo tenía las ideas claras. No le alucinó, además no era ambiciosa. Bueno, No, eso ya es importante precisamente para poder llevar a cabo exacto, no los era fines que se había ambiciosa ella, propuesto. quizás también las circunstancias familiares, que un poco lo que me pasó a mí, pero es que ella llegó y a los poco tiempo murió una hermana. Y había muerto un hermano de la gripe, la española, en Buenos Aires. Y ya mi abuela se quedó tocada. Ya cuando la hija murió, además murió yendo en un barco a Lisboa y después ir a Madrid, iba a consultar con Marañón. Y, y entonces ya mi abuela, ahí sí que mi abuela ya abandonó, se desmoronó. Y a mi madre le dio que siendo, porque había otra hermana ya casada, dejarla sola con los varones, le dio mucha pena dedicarse tan lejos que estábamos. Y luego hay otro momento también triste, que es el 14 de marzo de 1951, en que fallece José Mesa y López. ¿Cómo, cómo, Uf, cómo sentó eso en la casa de la familia pues de horrible, Saulo porque Torón e don Isabel José Macay? había estado esa tarde a las 4 de la tarde, precisamente después de comer o yo no sé, había estado en mi casa y había tenido un disgustito como presidente de la Filarmónica y salió de allí y dice, voy a hablar con esta persona que tengo que hablar y esto lo resuelvo. Al día siguiente, mi padre, precisamente en la casa Miller, se entera de la muerte de Mesa y López. Y para mi madre, yo y a mi madre, los llantos de mi madre con la muerte de don José los recuerdo siempre. No puede ser que don José se haya muerto. Le dio un edema pulmonar, creo que fue, de madrugada y murió. Y no sabemos si es que él se disgustó, no lo sé. Pero que eso para mi madre fue, uff, ¿Y para don Saulo Torón? también, la casa Miller. Después sí él se llevaba bien con Diego, por supuesto, pero claro, don José Mesa era don José. Si abandonamos ahora esta parte de la tristeza y nos refugiamos en los recuerdos de anécdotas, que sí que le voy a pedir que, porque hay cositas que son de hilar fino. Los amigos del alma de su padre eran, como habíamos dicho al principio, Tomás Morales Sí, y pero que Alonso. yo no los conocí, No, porque no, no, hay no. mucha gente que cree To- que yo estoy reencarnada. no, 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 no. Oh, Eran Tomás Morales y Alonso Quesada. sí, así. Ellos que departían sobre, aparte de que se tenían un respeto con sus obras, ¿no? Que cada uno Enorme. hablaba maravilla de las obras del otro, incluso se las dedicaban y tal. En esas tardes en las que uno le leía las poesías y los poemas del otro y se los compartían, ¿qué recuerda usted que le contaba a su padre sobre esas anécdotas de los tres amigos leyéndose poemas? Tomás siempre venía a consultarle. Mi padre yo creo que era como, no era el mayor, era el segundo de los tres. Mi padre parecía el mayor porque era como muy maduro, muy Serio. así, sí. Y entonces Tomás lo tenía, ellos lo tenían por el más crítico. Y entonces sí, entonces Tomás siempre venía a leerle lo que había escrito. Y mi padre algunas veces... pues mi padre trabajó mucho en ese puerto,
mucho, 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 madrugadas, días enteros, y Tomás venía a hablarle de poesía, venía de Agaete, y Hablar del mar. del mar y de lo que veía allí, y todo eso. Y entonces mi padre de repente se quedaba como un poco pensativo, pero no estaba pensando en eso, sino estaba pensando, mi En padre sus no decía cosas del barco, trabajo. sino vapor. Y entonces Tomás lo miraba y encontraba a mi padre como pensativo y dice, Saulo, ¿es que no te gusta esto que he escrito? Y dice mi padre, no, por favor, Tomás, es fantástico, pero estoy pensando en el vapor que hay follones con el capitán y tengo que ir a resolverlo. O sea, era eso, era muy crítico, todo era como una especie de los tres se consultaban, o sea, yo no sé si los poetas de ahora, Y eso se lo contaba a usted a su padre con cariño, enorme, con respecto, y cariño y respeto a y sus otros dos respeto, amigos, claro. sí, un cariño, bueno, mi padre se quiso morir Cuando falleció. cuando falleció Tomás. En serio. Oh, sí, sí, Qué amistad tan fuerte, ¿no? amistad, sí. Lo digo cuando lo destaparon esa célebre foto que está muerto Tomás, que fue en el cementerio, que se la hizo el ingeniero Manuel González. Mi padre cuando lo destaparon y estaba todo lleno de rosas, yo tengo esa foto, estaba en mi casa. Madre mía, Y qué dice, y impacto dijo, para Saulo. sí, fue tan impactante que dice, yo quiero morir, ¿por qué no quiero morirme con Tomás? Y fue así, y él siempre tuvo esa cosa, era un cariño y una admiración, y Tomás era como infantil, todo lo que tenía de grande y de gran poeta era infantilón, tenía cosas de niño. Que a lo mejor es lo que le permitía que la cabeza tuviera mariposas y viera más Sí, allá de la quizás, realidad, sí, ¿no? que sí, tal vez. Don Alonso era como un sentido del humor más, diríamos, así, que mi padre lo tenía también, porque la poesía satírica de mi padre tiene su miga. Sí, pero eran un trío inolvidable y además no creo que haya existido otro hasta este momento que se admirara y se quisieran tanto. ¿No? Y compartir, Y compartir compartir tantas cosas. y sobre todo sensibilidad, porque que compartir un mismo movimiento, ser representantes de un mismo movimiento, como en este caso del modernismo, en la poesía, esto implica que hay muchos lazos interiores de unión, ¿eh? Muchos, 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 más de lo que uno quizás se imagina o que ellos nos dijeron o mi padre tampoco no nos iba a contar eso porque yo era muy niña, ¿no? Pero tuvo que haberlo ese lazo y eso, ay, yo no lo sé y prueba es de que algo tuvo que haber porque hoy por hoy la familia de Tomás a, ellos a su lado también, entre los hijos, la mujer de Tomás que le habló a sus hijos. De esto, toda la familia de Tomás me tiene un gran respeto a mí y a mi hermano también, el pobre murió, pero nos tienen algo tuvieron ellos que le transmitieron su padre, su abuela, yo no sé, pero ha quedado y Ese dicen vínculo ha siempre, quedado un vínculo que es sí, invisible. siempre dice, si lo dice María Isabel, diciendo, si ella lo dice, Estas cosas son muy interesantes, María Isabel, porque queda entre las personas que al final se quieren tanto como era sí, este trío de grandes sí, amigos, se crea un vínculo que no se acaba nunca y no, que luego en esas transmisiones que se hacen a las generaciones siguientes, el vínculo permanece aunque la generación que lo recibe ni siquiera se lo explique. no, Pero, es una cosa innata. claro, Es como efectivamente, una cosa innata porque yo ahora, pues en fin, tuve un cáncer de mama y el hijo, el nieto de Tomás, uno de ellos, Manolo, que por cierto es un gran oncólogo, está en Tenerife, me dijo así, cuando ya yo llevaba el tratamiento, dice, a ti no te importa, tienes mucha dificultad para venir a la consulta mía que yo te siga cada 6 meses. Es que como que claro, quería. Y claro, el día es casi un compromiso. que me recibió, bueno, fue un abrazo que me dio, aparte que ya me había visto, yo la había consultado, pero bueno, y yo
cada año voy a su consulta. Y después el cardiólogo lo mismo, el Tomás que es arquitecto, y yo estoy siempre rodeada de los Morales. Bueno, pero eso está muy bien, porque sí. además eso seguramente agradará mucho Sí, yo pienso que sí. a don Saulo Y Torón, todo, y todo. esté donde esté. Y a ellos incluso. Y a y ellos a sí, ellos yo incluso. creo que sí. Pero además de estos tres amigos del alma, luego, No todo. como decías al principio, también pasaba más gente por Más, casa. Y, Miguel Benítez Ingló, Fernando González, después cantantes que pasaron por aquí al teatro, eso venía por parte de mi madre, Alfonso Armas como director, como amigo y como director de la Casa Colón, Indurain, mucha gente. Miguel Benítez Inglot, Bueno, Miguel Pepe González. Pepe González, el portugués, como Pepe, decía mi padre. Pepe González, Manuel Padorno, Plácido Fleitas. Sí, Plácido Fleitas, todo esa, Mario Pons, que era vecino nuestro, aparte de los ya nombrados los hermanos Quevedo, y esto eran, todos eran Pedro Lescano, el primo de Pedro Lescano, que murió jovencito, pero mi madre lo quería mucho, en fin, mucha gente. Los Martín Fernández, de la Torre. No, esos eran otra cosa. Esos ya eran amigos de mi padre y eran, bueno, Néstor no, bueno, Néstor visitó mi casa, pero yo no era nacida. Pues sí, porque le regaló a mi padre la reproducción. No, pero Miguel sí. Sí, Miguel sí. Miguel sí. Eso era sagrado. Además, mi padre era tradicional, fin. Si Miguel puso un ladrillo allí... Es que es ahí donde tiene que ir. Sí, mi madre no se atrevía ni a quitarlo. Como yo le quité a tu padre eso que lo puso Miguel, aquí se forma la gresca. ¿Cómo te has atrevido a quitar eso que lo puso Miguel? Así. Sí. No se puede quitar ni la silla, ni las tapicerías, ni nada. Todo es de Miguel. Voy a consultárselo a Miguel. Claro, y es que resulta que hoy hay muchas construcciones de Miguel que tienen una protección oficial. La mía. Y que efectivamente es que no se puede ni siquiera hacer una reforma siempre que se mantenga la estructura. Sí, y lo que eso dijo Miguel, sí. ¿no? Bueno, un poco el veraneo ha tenido el ayuntamiento. Porque vamos a ver. Otro que venía a mi casa y que mi padre quería muchísimo era Juan Márquez. Ah, Juan Márquez. Otro, mi padre salía a caminar y mi madre miraba y dice, tu padre no ha llegado, seguro que ha encontrado a Juanito Márquez. Arreglaba la ciudad mi padre, porque mi padre tenía mucho sentido del ornato. Yo creo que pegado de Miguel y de ir al despacho, y Juanito Márquez era quien era. Y entonces despotricaban. Y también un cuñado de Miguel, Richard Opel, era el alemán también, era muy amigo de mi padre, don Saulo, hablaba así. Y entonces era Richard Opel, era el trío. Richard Opel, Juanito Márquez y mi padre paseando por Ciudad Jardín, se podía haber sido fuego. Ustedes se dan cuenta por qué hay que contar estas otras pequeñas historias que conforman la historia de la ciudad, porque todas las personas que ha nombrado María Isabel Torón, pues son la aparición de personajes, hombres y mujeres, que luego personajes, más que personajes, no, personas importantes e influyentes que de una forma u otra, cada una, en su ámbito cultural, artístico e intelectual, pues influyeron en el desarrollo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estas pequeñas otras historias que nos permiten luego pasear por las calles tanto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o incluso de aquí de Telde, porque claro, es que la vinculación de la familia Torón con Telde ya me la contarás. Sí, bueno, claro, pero de Las Palmas había otros personajes, que había una sociedad que se llamaba Amigos de Arte, Néstor de la Torre. Mi madre fue alumna de don Néstor antes de ir a Italia, y había esa sociedad que después se disolvió. Había unas personas que siempre mi madre siguió el vínculo con ella, que era Paquita Mesa, que fue un personaje. Después estaba Cachona Millares, y luego estaba también Paquita Sofía, una hermana de Josefina de la Torre, que era otra cantante.
se casó con un Pérez Galdós, con Ignacio, que venía a mi casa de visita, de estos personajes, sobrino Benito, y he seguido hasta el momento la amistad con los descendientes, de Paquita con la hija de Pérez Galdós, de las nietas hoy día, Caridad, que está en la FEDAC, con todas sigo la amistad. Mi madre la empezó y he seguido con sus descendientes. Y entonces, y bueno, y después Telde entró en mi vida, siempre de oírlo yo nombrar, mi padre de Telde y todo. Yo vine a veranear aquí con 6 años, que veníamos a la finca que tenía mi madre en el barrio de San Francisco, y ahí veníamos y es mi vínculo con Telde. Y sigo. Tenemos algunas propiedades, pero aparte tengo amigos y familia que quiero mucho aquí de Telde. Un poquito de corazón está en Telde, ¿no? Exactamente. Luego hay una cosa que también es muy, muy llamativa para mí, muy importante para mí, y es que antes tú decías que obviamente pasa el tiempo y María Isabelita deja de ser María Isabelita para ser María Isabel Bueno, Torón sí. Macario. María Isabel Torón Macario empieza a tener luego muchos méritos, incluso no siendo profesional de la ópera. Para empezar, María Isabel, fuiste la primera mujer no profesional en cantar con una ópera profesional. Bueno, con una ópera, porque ya mi madre lo había hecho con profesionales. Ah, bueno, claro. Yo se rompió un poco así y después ya yo, El relevo. el relevo. Sí, pues bueno, pues fue sí. Hice un papel que no me iba mucho, pero había que hacerlo porque era homenaje a Alfredo. Y una cosa que me han inculcado los míos es la gratitud y la amistad. Y yo he procurado siempre hacer eso, cultivarlo. En la gratitud, el agradecimiento, que dicen que es de bien nacido ser agradecido. En mi casa, tanto mi hermano como yo lo hemos seguido. La gratitud y yo, pues sí, a Alfredo le debo eso, le debo la amistad, sobre todo a la mujer, a Rosy, que para mí ha sido un personaje. Dice que detrás de un hombre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y si no, por lo menos al lado. Al lado, pues yo creo que es al lado. Y ella fue una gran mujer, una gran señora, y serlo en ese ambiente, te lo digo yo, es muy difícil. Y entonces lo hice pues por amistad y por lealtad a Alfredo. Canté con profesionales, los temblores, las anécdotas graciosas que te suceden con eso. Antes no había tanto ensayo, salir como si te estuvieras como metida en una ola y tú cuando me vi así, había una expectación enorme, uno es, no es. Además, tú sientes eso en el escenario. Yo soy como muy sensitiva, yo vi que la gente se movía, porque entré como en el oscuro de la escena y hasta que llegué delante ya había las famosas candilejas, que ahora ya no están. Y entonces, pues yo digo, aquí está la expectación. Y bueno. Pero mira, y eso que acabas de decir es interesante, porque ¿cómo se gestiona esa ola de emociones que tú dices, bueno, yo sé que luego salgo y me invade todo esto? Claro, o tienes un temple, aún no siendo profesional, tienes que tener una templanza. Yo he tenido bastante templanza porque esa vez fue templanza, después también fui la primera, o sea, sí, cuando el centenario de la Filarmónica canté con profesionales, yo era la única local no profesional, pero tenía que rendir como una profesional, claro. Y cosas de esas. Pues sí, pues dentro de todo yo me moría, tenía una responsabilidad enorme, una cosa, pero tuve templanza, porque sobre todo no hice el ridículo, sobre todo en el Rigoletto, porque lo otro cuando es concierto, pues Rigoletto. Ya está. Madre sí, el papel de la Madalena, pues estoy sobre todo por la expectación, pues tuve bastante templanza, sí, lo puedo decir porque además no me equivoqué. Esa era mi meta, el no meter la pata, el entrar antes de tiempo, no. Y Alfredo me ayudó muchísimo y todos, estupendos, el bajo y todo, y el barítono, todo, porque comprendieron lo mío, ¿no? Pero sí, debo decir que me sentí muy arropada y después ya con la Filarmónica, pues, de otra manera, todos tenían, después me confesaron que todos tenían mucha curiosidad en ver esta canaria que iba a ser la solista, ¿quién será? Después ya cuando
me oyeron cantar, ahora ya lo puedo decir porque ya está uno mayor, pero se llevaron una gran sorpresa, porque rendí como una profesional y con mucha categoría. Pero mira, y después fue por templanza o por no se sabe qué, que un día te dio la vena y te metiste en política. ¿Esto cómo fue? Pues, ¿Esto no, fue, a lo mejor fue cómo te dio? inconsciencia. No, fue por ser leal a una persona, a un amigo. O sea, yo estaba en el Consejo Municipal de Cultura del Ayuntamiento, que no sé si existirá o no existirá. Y entonces un Del Ayuntamiento de Las amigo, Palmas de Gran Canaria. sí, sí, me dijeron que si yo quería ser del Consejo, porque claro, mi vida ha sido todo en torno a la cultura. Claro. Ya yo tuve primero, yo fui de Acción Cultural, una cosa creada después de la democracia en el Cabildo Insular, que fui como el padre Peyton. ¿Te acuerdas del padre Peyton? Pues yo fui el padre Peyton femenino en los mundos de Dios de la cultura. Me metió Alfonso Armas en la época que estaba Agustín Millares Carló, que también visitaba mi casa, amigo de mi padre, y me metió ahí. Entonces yo no, Alfonso, mi padre adoraba a Alfonso y a su madre, su padre y todo el puerto. Pues entonces me metió. Y yo iba a evangelizar, no lo digo tranquilamente, Telde, Tejeda, Artenara, a esos sitios así, fui yo mandada por el Cabildo. Que yo digo, madre mía, el Cabildo, no nombrarme hija predilecta, sino socia honoraria, porque ahí empezó la cultura. Hablaba lo mismo de teatro, de música, de todo. Lo que me echara, allí iba yo. Y yo estuve haciendo bastante. Entonces, claro, ya yo me empecé a introducir en el mundo no solamente de la música, sino de la cultura en general. Y me metieron en el consejo. Me parece que fue Pedro Sluter. Y me dijo, ¿quieres venir? Y digo, bueno, pues soy del Consejo de Cultura. Y en esto él se va. Perico Sluter, no sé, y dejó un poco el vacío en el poder. Y entonces, pues Juan Guedes Farías, que era el concejal de Cultura, se vio así como diciendo, ¿qué hago? Además, me parece que era la fiesta, yo creo que era la Navidad, algo era gordo que había que dar, que firmar cosas y que hacer. Tomar decisiones, vaya. Y tomar decisiones, y no había un vacío de poder, de gerencia. Entonces me dijo Juanito Guedes, me dijo, María Isabel, ¿tú quieres? Digo, ay, pero yo no sé, yo no voy a poder, yo no he hecho nunca, pero sí, por hacerle un favor a él, porque veía el vacío de poder que había. Esto era en el ayuntamiento de José Vicente León, creo, ¿no? Sí, era José Vicente. Y bueno, pues entré de gerente, que tengo muchas anécdotas, muy graciosas. Y vaya por donde me ayudó un poco ser hija de mi padre. Hombre. Sí, algo, y que yo no lo sabía. Mi padre, por lo visto, era un benefactor en época de la guerra de la isleta. Porque mi tío Juan Puig Serrat era farmacéutico en la calle Tenerife y mi padre, pues aquello era un poco el comienzo de la isleta y todo eso. Y me parece que el médico era don Antonio Roca. Y mi padre, bueno, pues siempre el puerto. Por esa zona está por esa zona está la plaza de Saulo Torón, además. Sí, exactamente, que con muy buen acuerdo, Juanito Rodríguez, otro gran amigo, se la dedicó. Juanito Rodríguez Doreste. Entonces, otro ha sido a mi casa, fue el último amigo que fue a ver a mi padre antes de morir en la clínica. Y entonces, bueno, pues Juanito estaba en la... Y entonces, en esa época, había un concejal de la isleta. Y dijo, era Óscar, no me puedo acordar el apellido, Óscar sé que se llamaba. Y me dice, era muy así. ¿Tú eres la hija de don Saulo? Digo, sí. Dice, pues tu padre fue un benefactor de la isleta. Yo me quedé con la boca, digo, yo no lo sé. Pues yo me estoy enterando. Y mira, pues eso que me enriquece. Sí. Yo no lo sabía esto. Yo tampoco. Aquel ya era mi madre, está muerta. Y yo dije, pues mira, sí, a lo mejor sí.
Mi padre sí contaba de la isleta, de que había mucha tuberculosis, pero yo creo que lo sabía más bien por mi tío boticario y por don Antonio Roca y esas cosas, ese vínculo que era mucho de mi casa, don Antonio Roca, la casa de mis padres, de mi padre en este caso. Y me dijo, sí, Óscar Gutiérrez se llamaba. Y entonces me dice, tu padre, de la comida de los barcos, mi madre siempre dijo que era que bajaba sacaba la comida, los excedentes de la comida para los pobres de la isleta. Hombre. Dice, y mató mucha hambre. Digo, Pues, si tú lo dices... Esto sí que enriquece. A mí particularmente me pone luz, me es pone que un no montón. estaba ni mi madre viva. Yo no, Claro. además, mi madre no era casada con mi padre en la época de la guerra. Y yo me quedé, dice, es que mi madre me lo decía. La sensibilidad de Saulo Torón iba más allá de la poesía. Sí, bueno, por supuesto. Sí. Y entonces, que creo que hasta un tuberculoso, alguien de tuberculoso, mi padre involucró a Paco de Armas, el poeta y amigo queridísimo de mi padre, de un tuberculoso, cogieron un esputo para salvar a uno que era hijo único del cuartel de la guerra, y Paco de Armas, íntimo de mi padre, hizo una fullera, cogió los esputos del tuberculoso que estaba para morirse. Una cosa, pero yo creí que ahí había quedado todo, pero no, eso del hambre, no lo sabía. Pues ya sabemos otra cosa Pues más. entonces, me lo dijo siendo yo gerente de cultura. Y además, Óscar tenía un carácter muy sui generis. Sí, y además me dijo un día que había una fiesta, había, qué sé yo, con las sillas y yo qué sé. ¿Sabes lo que te digo? Que te lo doy porque eres la hija de don Saulo. Porque yo no se las presto a todo el mundo, pero como eres la hija de don Saulo, te las presto. Pero sin embargo, María Isabel, Así. sin embargo, no por ser la hija de don Saulo, ni por ser la hija de Isabel Macario, a mediados de este año 2021, la Asociación de Compositores de Canarias te otorgaron el Premio de la Música de Canarias. Esto tiene un mérito personal, un reconocimiento a tu trabajo, a tu entrega como docente, a tu entrega en la difusión de la cultura y especialmente de la música. Es un trabajo personal, un logro personal y un mérito personal. Así como Óscar Gutiérrez te dio la concesión. Yo salí con los ojos como se me iban a salir del casco. En este caso, el que te otorgaran el Premio de la Música mediados de este 21 es el resultado de un trabajo personal y propio. Yo quiero preguntarte, lo normal es que en estos casos, pues la pregunta sean las propias, es decir, cómo se sintió usted cuando le entregaron, qué significó. Bueno, esas preguntas a mí son tópicos, ¿no? Me interesan bastante menos, y a los espectadores de Espacios para Hablar, que saben que vemos las cosas siempre desde otro punto de vista, pues le interesan ese otro punto de vista. Ese premio lo sientes como orgullosamente, como una especie de tributo a aquello que viviste en tu casa, a esos valores que te dieron tus padres, a ese valor de la cultura, a ese amor por la cultura, esa entrega que tú te has entregado, ¿se concluye como una especie de tributo a tus padres? Yo en primer lugar es agradecerlo y además me cogió totalmente ajena a todo eso, ¿no? Además no fue a nivel de insular, fue a nivel regional. Fue todo, pues sí, con mucha emoción, con una enorme gratitud, y yo lo he hecho siempre todo por y para la cultura, quizás porque fue lo que en mi casa viví. Mi padre fueron de una generosidad apabullante para todo, un desinterés como ha sido el mío, y no me ha movido ningún interés crematístico, ni, hombre, algún trabajo ha sido remunerado, pero cuánto he hecho sin remuneración, claro, por amor al arte. Nunca me habían dicho. Exactamente. Y entonces fue un tributo que yo agradezco enormemente porque fue
dado sin nada, o sea, por todo lo que he hecho, porque me he matado mal o bien, haciendo las cosas con honradez, y esto fue un tributo y una gran emoción. Lo tuve porque no me lo esperaba. Y entonces lo agradezco enormemente y además haberlo compartido con María Mérida, que para mí, aparte de tener una amistad y de haber colaborado en actos benéficos, incluso cuando teníamos la tertulia Víctor Doreste, que aquello feneció y falleció, como digo yo, pero íbamos a los centros, por ejemplo, yo canté la leprosería, o sea, en esos actos por Navidad. Muy de tu padre eso también, ¿eh? Y de mi madre. Y de tu madre, bueno. Mi madre cantó el día antes de nacer mi hermano, con ella el embarazada. bombo, nació, de nacer mi hermano, el día antes había cantado la Aurora la Bertrana de la Francisquita para un fin benéfico. Madre mía. Después fue un parto bastante accidentado y bastante que todo el mundo no puede ser, si anoche cantó y al día siguiente se estaba muriendo. O sea que por eso digo que fue, mi madre era, creo que Las Palmas tiene una ingratitud, no ha sido grata con la figura de mi madre. Hombre, pues vamos a aprovechar. No, yo no digo nada. Yo sino sí, eso, yo sí, porque esta es una de las no finalidades de Espacios para Hablar. No ha sido. Pero lo que sí es que vamos a solicitar a las instituciones, a quien nos esté escuchando y aquí voy a ser amable, a quien pudiera interesar que se reconozca como se merece la figura de Isabel Macario. El único, fíjate si fue, te interrumpo, la única cosa de valor que le regaló fue el gabinete literario cuando cantó con el barítono Lauri Volpi, le regaló un reloj de oro con las iniciales y brillante. Pues hasta mala suerte tú puedes creer que una muchacha le robó el bisel de brillante. Lo único que podíamos haber tenido, me quedó la placa de oro. Fue lo único, diríamos, después sí, regalo de plata, de no sé qué, de cosas de esto. Pero oficialmente, bueno, tiene una calle en Telde y tiene un parque arriba el parque por arriba, por Tamaraceite, La Galera. Ese parque se llama Isabel Macario, pero son todos los que colaboraron con ella. Que yo hice un dossier en la época de Pepa Luzardo, eso fue muy curioso, que yo pedí para Chano Gonzalo, el cantante, después Marcos Cuba, Juan Pulido, Lucy Cabrera, que era la única viva, en fin, Maruja Rodríguez Lizón, todos tienen su calle. Y yo quise, no, porque yo siempre he hecho las cosas para mis padres, pero con sus amigos, o sus compañeros, o lo que sea. Digo, no, todos los que colaboraron con mi madre. Y ahí están. Pues utilizando esta explicación, que además está llena de sociabilidad y de humildad, yo vuelvo a reiterar mi petición, bueno, e insisto, lo voy a decir amablemente, mi petición sí, a las instituciones y a quien pudiera interesar para que se haga el reconocimiento que se merece a la que fue la voz más importante del bel canto en la geografía de Canarias, porque lo que no podemos es ir olvidándonos de aquellas personas que tuvieron importancia en la historia y en el desarrollo cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en concreto, pero de la región, de hoy llamada Comunidad Autónoma. Así que a unos y a otros, cabildos, gobierno de Canarias y ayuntamientos, por favor, piénsense no mucho la posibilidad de homenajear como se merece a Isabel Macario. Sí. María Isabel Torón Macario, muchas gracias. Me han quedado alguna gente, porque otro Juan Ismael, el pintor, también era un gran admirador de mi madre, y en fin, mucha gente que ha pasado por la vida mía y por la de mi casa y por la de todos. Ha sido un hogar de arte y sobre todo de gratitud y de reconocimiento. Y abierto siempre. Siempre. Pues muchas gracias, María Isabel. Yo estoy encantada de estar hoy en Telde. Muchas gracias por habernos prestado
esos ojos de niña que nos permitieron recorrer la historia de Las Palmas de Gran Canaria a través de todos estos No, todavía me han amigos, quedado muchísimo. Tengo amigos. para una serie, pero bueno. Bueno, pues esto se soluciona con otra entrevista. Si es Ah, que no, esto, no, yo esto- no me gusta mucho, pero, esto no pero tiene, es que es esto no mucho. tiene mayor Mi problema. casa fue muy importante en la vida local, además era la posguerra. Claro, que eso unía más todavía. Eso unía más Eso. todavía. Y Pues, yo estoy muy lo agradecida y a dicho, ti. muchas gracias por habernos prestado sus ojos de niña y permitirnos ese viaje por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, desde esta niña Con las patronales de la hasta- jardinera con la guagua. jardinera guagua hasta esta mujer de hoy, que hoy con esa memoria prodigiosa viene y nos relata, además con cercanía, con relajación, con No, apertura, porque yo no con tengo otra cosa sinceridad, nada más que eso. estas cosas. Muchas gracias, María Isabel. Nada, a ti. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores espectadores, antes de terminar nuestro programa de hoy, hacer como solemos hacer siempre nuestro recuerdo a la isla de La Palma. Ya no me voy Ay, a... que mi madre cantó en La Palma. Ya no me voy a ¿Y yo? meter en decir cómo Ay, narices Dios. va el volcán, porque él va un poco a su historia, unas veces va más activo, otras veces menos activo, como parece ser que va desde anoche. Sí. Pero lo que sí quiero es aprovechar la posibilidad que me da Gran Canaria Televisión y aquí en Espacios para Ay, Hablar, sí. para, si bien es verdad que las ayudas que se han ido repartiendo desde Ay, por el Dios, Cabildo que de La lleguen, Palma que lleguen, han que sido lleguen. las ayudas que llegan a título personal a través de las donaciones, bien es verdad que las ya extensamente prometidas por el Gobierno de la Nación Ay, sí. todavía no No han han llegado. llegado. Entonces, por favor, desde aquí pedimos esa celeridad, que no hace falta tanta burocracia para algo que es tan urgente. Ay, Ya luego sí. la burocracia se puede solucionar después, pero a ver si es verdad que llegan esas ayudas que ya necesitan nuestros hermanos palmeros, porque, bueno, pues son esas posibilidades de ir rehaciendo sus vidas, de ir teniendo expectativas de nuevo de cómo se mejora. Así que desde aquí también nuestro abrazo a los hermanos palmeros y a ustedes. Como les digo, muchas gracias por permitirnos entrar en casa una semana más a atender estos asuntos que tratamos en Gran Canaria Televisión y en Espacios para Hablar, que son, como ustedes saben, del interés de espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.